Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico poder saludarlos en esta mañana. Darle gracias a Dios por todo esa bendición hermosa que nos ha dado en esa noche tranquila de descanso de nuestro cuerpo, de bendecirnos con un nuevo día en el cual queremos poner delante de su presencia desde este momento, para que nos siga bendiciendo, guardando, protegiendo y guiando en todo, en ir y venir, en las cosas que tenemos que hacer diariamente, que aunque no estemos saliendo, pero sí haciendo cosas que debemos de hacer para la honra y gloria de nuestro Dios, como Él lo dice, hacerlo para Dios y no como para los hombres. Maravilloso Dios, en esta mañana quiero saludarte en unión de todos mis hermanos y de toda esta familia en Cristo, y de todos aquellos que se unen por este medio para escuchar tu palabra, a la cual pido, Señor, tu bendición para ellos personalmente, como también para todos y cada uno de los de su familia. Bendícelos, Señor, guárdalos, protéjalos y ayúdalos para que todas las cosas que tienen presupuestadas hacer en todo este tiempo, Señor, de quietud, sea, Señor, hecho en la mejor manera, para agradarte primero a ti, Señor, y para que tú nos ayudes que salgan bien las cosas. Sabemos que se siguen manejando las cosas, aunque estemos en quietud, no dejan llegar los recibos, no dejan de llegar las cuentas. Te pido, Dios, que proveas, amado Rey, provee a tus hijos, Señor mío, para que nunca haya faltantes. Tú eres el dueño del oro y la plata, Señor mío, y tú eres el único que puede hacer posible que todos tengamos la provisión tuya. Creemos en ti, tenemos fe en ti, Señor mío. Como permítanos, Señor, pedirte que nuestra vida esté llena de salud, Señor mío. Que las enfermedades, Señor mío, y todo aquello que aqueja el cuerpo, Señor, esté lejos nuestro, porque tenemos al que nos guarda, nos ayuda y nos protege y nos da no solamente la salvación, sino la sanidad por medio de Jesús, quien murió en la cruz y que venció la muerte, venció el pecado y también el dolor y las enfermedades. Por eso ponemos nuestra fe ante tu Hijo, Señor mío, y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús que seamos sanos. Te lo pedimos, Dios, en nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido conocerte. Y en esta oración ponemos delante de ti, Señor, a nuestro hermano Bernardo, que está allí en el hospital de Yanguas, en Soacha, para que tú, Señor, lo colmes de bendiciones y le dé pronta salida, pero con bienestar, Señor mío, para que él ya tenga la sanidad tuya, Señor mío, por medio de estos médicos y tu mano preciosa, y pueda disfrutar de esa vida que tú le tienes reservada para honra y gloria del nombre tuyo, Señor, a través de lo que él haga en el conocimiento de ti, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y retomo en Oseas 4:6, porque el Señor está diciendo claramente en esta palabra, leámoslo nuevamente: mi pueblo, está hablando de mucha gente, fue destruido, oigan esto, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquel que debería estar pero muy enterado de su palabra, no lo está. Está ignorante y está llevando a un pueblo por error, por no escudriñar, por no estudiar, por no inquirir la palabra. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y en la siguiente oración dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oigan esto. ¿Cuál es la ley de Dios? Sus mandamientos. Esa es la ley de Dios. Así que si nosotros tenemos la ley de Dios y nos olvidamos de esta ley, de estos mandamientos de Él, mire lo que está diciendo. Acobija al que lo hace, pero se extiende hacia sus hijos. A mí me daría mucha tristeza que por ignorante mis hijos tengan que sufrir. O porque yo me olvide de Dios, mis hijos tengan que estar hoy en la droga, en el robo, en cosas ilícitas por allá de jíbaros, por allá haciendo negocios ilícitos, andando siempre en el mal, en la cárcel, en el hospital, pero no porque esté enfermo, sino porque le tocó ir a la brava.
porque eso es lo que consigue en la calle y en los negocios ilícitos. ¿Pero por qué? Y muchos se preguntan, ¿pero por qué mi hijo es así? ¿Qué tal que le dijese el hijo, mamá, ¿será que tú te olvidaste de Dios? Papá, ¿será que tú eres ignorante en la palabra y no quieres hacer caso a obediencia al Señor y me toca llevar a mí de esto? ¿Qué tal que salga más inteligente el hijo y sí sepa de lo que está hablando? ¿Mm? Hermanos, evitémonos todo esto. Eso está en sus manos como está en nuestras manos. En el tiempo actual no podemos decir que no fue posible conocer a Dios. Sería ridículo el que diga que en este tiempo no puede conocer a Dios o no ha podido. ¿Por qué? Pues la misma naturaleza da testimonio de Dios. ¿Y qué día vimos esto, hermanos? La misma naturaleza, cuando nosotros miramos una planta, una flor, la naturaleza, la puesta del sol, la salida del sol, la puesta del sol. Algunos que hemos podido estar en el mar cuando vemos esos amaneceres y sale el sol, de allá por las aguas del mar tan bonito sale un destello, después sale un poquitico y luego a la mitad y uno se goza, ese sol se ve grande, algunas veces bien amarillo, otras veces bien rojo. Hermano, uno dice, verdaderamente existe un Dios. No puede haber negativa. Y muchos de los que están escuchando esta palabra acaban de venir de un paseo que nunca habían podido ir al mar. Y que ahora vienen diciendo, mire qué maravilla ese mar impetuoso. Porque muchos hablan del paseo o de las vacaciones y cuentan un sinnúmero de maravillas. Vieron aves, vieron tortugas, vieron puestas de sol, salidas de sol, mar, ríos, árboles extraños, muchas cosas extrañas. Pero ¿sabe qué? Que las cuentan y nunca dicen realmente Dios es poderoso. O gracias a Dios me dio la oportunidad de ver esto. O realmente Dios existe porque vio algo que es solamente hecho por un ser perfecto. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de decir en este tiempo que no es posible conocer a Dios. No, hermanos, eso es ignorancia. Porque la sola naturaleza habla por sí misma que tuvo un creador perfecto que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Eh? Pero como si fuera poco, nosotros estamos incluidos en esa creación. Somos creación de Dios. Y yo creo que tú algún momento tuviste que descansar haciendo un ejercicio, sentándose en el prado o en el sofá o en la cama y de pronto estar descalzo y mirarse los pies y las manos y decir, bueno, pero yo puedo mover este dedito, mire, puedo hacer este ejercicio, quiero mover el pie y solamente lo pienso, inmediatamente se mueve. Vea esa forma automática, que el pensamiento hace mover cualquier parte de nuestro cuerpo. Y uno no dirá ahí, pero ¿por qué se hace esto? ¿Por qué motivo puedo hacer esto? ¿Por qué motivo puedo degustar los diferentes alimentos con algo tan pequeño que se llama la lengua? Y que cada rinconcito, cada pedacito de la lengua está hecho para un sabor. Por eso hay los que gustan las comidas, los que gustan las bebidas, los que gustan muchas cosas porque tienen la sensibilidad allí en este miembro. Y que muchas veces la persona porque se accidenta por algún líquido o químico que toma, dura un tiempo sin degustar, sin gustar. Y uno dice, y realmente Dios hizo las cosas perfectas porque mire que me pasó esto a mí y no me puedo gustar, no le siento sabor a las comidas. ¿Ve? Y cuando ya pasa eso, porque eso desaparece de acuerdo al accidente o lo que haya ingerido allí, que haya perdido el gusto, vuelve a tomarlo y cuando vuelve a tomarlo dice, y realmente Dios es perfecto. Porque ahora sí le encuentro sabor al café, ahora sí le encuentro sabor al queso, a los lácteos, a todas las comidas, a la sal, al dulce, al azúcar. Esto es perfección de Dios, mis hermanos. Así que no podemos decir que no existe Dios. ¿Mm? Y nosotros somos creación de Dios
Y como creación de Dios, tenemos que ser sensibles a su creación. ¿Eh? ¿Cómo así que los mismos árboles nos dan aire, nos dan viento, pero no solamente nos da oxígeno? ¿Usted o cómo creemos nosotros que de dónde viene? ¿Por qué motivo? Es que Dios pensó en todo, hermanos. Por eso es que Dios existe y no podemos negar. Y las personas que lo niegan son más ignorantes que el mismo ignorante. Ahora, además de esto, mis hermanos, los que dicen que no conocen, no han podido conocer de Dios, en este tiempo en que estamos, en este siglo XXI, hermanos, donde hay tanta tecnología, este adelanto tan grande que ha tenido el pueblo de Dios, el pueblo completo, el mundo entero, esa ciencia avanzada que nos pone a la mano, esto es para no tener excusas, hermano. No podemos tener excusas. Pero si se tratara de practicidad, hermanos, nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que nos ayudan para todo tema que nosotros querramos. Y lo único que tú tienes es que abrir las Escrituras. Solo abrir la palabra de Dios. Y con solo abrir la palabra de Dios y leer, tú te vas a dar cuenta que te va a ayudar para muchas cosas. Aunque la puedes encontrar en un diccionario, pero no la encuentras de la manera como lo ayuda en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspiración de Dios. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Mientras que el pensamiento que hay en un diccionario es pensamiento de hombre. Te direcciona, te ayuda, pero la palabra de Dios tiene un poder grande. Tanto que hemos orado que la palabra de Dios, y sabemos y damos testimonio, no uno, sino muchos testimonios, que a través de la palabra de Dios han sido muchos sanos, curados, han tenido milagros, con solo leerla y ponerle cuidado. Y sé que muchos de los que están oyendo han tenido milagro y sanidad por medio de la palabra. Entonces esta practicidad la tenemos en las Sagradas Escrituras, que nos ayudan y aportan para todo tema. Además, y como si fuera poco, hay gran cantidad de templos. Las estadísticas dicen de una gran cantidad de templos. En muchos barrios casi hay más templos que casas. Y uno se goza de saber que hay unos barrios que dice, ¿cómo? ¿Tantas iglesias? Mire, están a veces hasta 2 iglesias seguidas del catolicismo, católica. Otros tienen templos de la palabra de Dios en el cristiano, en el evangelista, en los que llevamos el evangelio. Y hay cualquier cantidad de iglesias por doquiera que vayamos. Vamos a países, vamos a regiones, a nivel nacional, mundial. Bueno, como Dios nos ha permitido conocer mucha tierra, y uno se aterra de la cantidad. Mis hermanos, cuando suene esto que es como fastidioso, por favor, no me mire a mí, no me eche la culpa a mí, ni mucho menos a Dios. Sé consecuente con tu obra, que sé consecuente con tu accionar, con tu responsabilidad, con tu tratamiento que le da a su vida, con la forma de obrar, de pensar. Es que hasta el reír tiene que saber uno reír, porque hay risas grotescas, como hay miradas grotescas. Todo eso hay que mirar, porque un hijo de Dios tiene que ser como Jesús, entrar a la estatura del varón perfecto. Entonces, también hay muchos que patrocinan, ¿sí? O también acompañamos a cosas que no son lícitas, sabiendo que es pecado patrocinar una cosa o acompañar a alguien que va a hacer una cosa mala. Es una complacencia con el pecado. Tenemos que guardarnos con quién andamos. Cuando a ti te convide a alguien que menos si no lo conoce bien y le dice vayamos por allí, hermano, sepa a qué va y con quién va, porque esa salida puede costarte la libertad, perder la libertad. O perder la vida, porque si va a hacer algo ilícito puedes caer en una redada donde cae y a ti te mete en problemas, si no es que pierde la vida. Entonces debemos de saber todas estas cosas para no ir a patrocinar o acompañar
En una palabra, muchas veces nos prestamos para que se lleve a cabo labores, trabajos, celebraciones e injusticias, sabiendo que su fin es malo o dañan a alguien o van en perjuicio de otros. Si esto, hermano, nosotros lo sabemos y damos el paso a hacerlo, a acompañamiento de lo malo, entonces allí hay complacencia del pecado. Revisemos bien, mis hermanos. No es difícil detectar muchas veces, claro que hay unos muy camuflados, pero ya con la experiencia de que hemos tenido, hermanos, que nosotros no podemos confiar en todo mundo. Tenemos que ser previsivos, usar de lo que el Señor nos da, que es ese don de discernimiento, de discernir si es bueno o malo. Dios dice que pidámosle a Él que nos dé don de discernimiento, para saber si los espíritus son de Dios o no. Porque no todo el que dice Señor, Señor, como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán en tu nombre echamos fuera demonios. Está hablando de personas que conocen la palabra, que hacen milagros, sanidades y todo. Muchos se van por eso, detrás de otro. Pero Él dice que son de pecado. Muchos me dirán en aquel tiempo, en aquel lugar, te conocimos, Señor, y hemos echado fuera demonios, milagros, Y que Él les responde, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si ve que Él no se complace, Él no tiene esa complacencia con el pecado. Y toda esta palabra, si nosotros la recogemos y la miramos y la atesoramos, está hablando sobre este tema. No hay complacencia del pecado en nuestro Dios, mucho menos nosotros vamos a darnos a la tarea de entrar en algo que ya el Señor nos lo está poniendo en su palabra para que no lo hagamos, para aborrecer todo tipo de pecado. Mis hermanos, quiero que esto quede bien clarito porque es importante para nuestra vida, hermanos. No solo nuestra vida física que nos guarda de caer por ahí en manos ajenas, sino también para perder la salvación y la vida eterna que es tan hermosa y que de pronto muchos ya han hecho mucho trabajo para ganar esta vida eterna y que de pronto por una circunstancia, por alguna situación de descuido, caer en perder esa salvación que está grande. Cuidémonos de ello, mis hermanos. Vamos a mirar el sexto punto, que es otra forma de pecar. Esa forma de pecar, del número 6, se llama de ignorancia. Y muchos se pondrán a pensar, pero ¿cómo va a haber un pecado de ignorancia? Pues hermanos, miremos la palabra de Dios y fijémonos qué es lo que Él nos quiere alimentar y decir a través de esto que estamos estudiando. Porque si nosotros no nos apersonamos, si no nos damos a la tarea de conocer, de ponerle cuidado a la vida, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando y qué ejemplo estamos dando? Si caminamos por ahí, tenemos que caminar firmes, fuertemente firmes, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Todo esto lo dice la palabra de Dios. Esta palabra de ignorancia, esta forma de pecado de ignorancia, la forma de pecar, que viene a través de la ignorancia, es al desconocer a Jesús, el Hijo de Dios, que a su vez es el evangelio del reino para salvación. Por no escudriñar las sagradas escrituras, porque el conocimiento de Dios como Padre, el conocimiento de Jesús como Hijo y el conocimiento del Espíritu Santo viene por medio de la palabra. Y les quiero adelantar, mis hermanos, que vamos a seguir precisamente con ese estudio de conocer uno a uno a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre. Y yo les he venido dando unos estudios que van adelantados en ese proceso, que entró allí el matrimonio, que entró allí la familia, entró la oración, que ya la vimos. Y ahorita vamos a
a seguir con un estudio que es la Biblia. O sea, conocer la Biblia exactamente como Dios quiere que la conozcamos. Mire que muchos se han dado la tarea de leer la Biblia por mucho tiempo. Y nos han preguntado, pastora, ¿cómo leemos la Biblia? ¿Cómo es la forma? Nosotros los direccionamos de la mejor manera, porque la misma Biblia incluso trae formas de cómo entenderla y leerla. Algunas lo explican. Pero nosotros le aconsejamos que la lean como bien escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que la lea poniéndole el sentido, analizándolo sin carrera. Que cualquier duda que tengan escriban. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros dejamos pasar una duda de la palabra de Dios, entramos a formar parte de la ignorancia. Y la palabra de Dios está hablando claramente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y al que le falta conocimiento es porque está en ignorancia. Por eso yo he dicho hace mucho tiempo que cuando decimos en la palabra de Dios a una persona que está en ignorancia, no lo tratamos de ignorante en todas las cosas de la vida. No, hay que tener respeto con las personas. Nosotros lo que queremos decirle es que ignora es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros le decimos que ignora la palabra de Dios, esto lleva universalmente un pensamiento de salvación. Imagínese lo que se le está diciendo. Como ignorar uno respirar. Imagínense. ¿Qué tal uno dejar de, por ignorancia, no respirar? ¿Qué podría pasar? Muerte. Así pasa con la palabra de Dios cuando la ignoramos. Nos lleva a la muerte. Puede saber conocerse y poderse tener en su corazón, en su mente, miles de libros, sabérselos de memoria. Que hay gente que tiene unas capacidades grandes para memorizar. Muy grandes. He visto unas mentes, pero súper tremendas. Pero lo que Dios nos quiere decir aquí es que no ignoremos la palabra de Dios, porque por ese motivo se pierde la salvación. Mire lo que dice Oseas 4:6. Oseas 4:6 nos va a hablar precisamente de lo que Dios estaba refiriendo. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Mire a quién le está hablando. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire hasta quién podemos involucrar en la falta de bendición por la misma ignorancia. Y aquí empezó a hablar a los sacerdotes, a los ministros, a los que tenemos la obligación de mirar bien, de observar bien la palabra de Dios. Observarla detenidamente, ponerle el sentido, nunca ir a interpretarla, porque al interpretarla la dañamos. Voy así a hacer un corte pequeño, hermanos, para seguir en el tema de Oseas 4:6, retomarlo ahí. Ustedes ya saben por qué motivo es. Y cuando el Señor me ha mostrado que hay un pecado de ignorancia, lo único que hago es hacer obediencia y mostrárselo a mi pueblo, hermanos. A ti, a los que más pueda. Porque yo no lo estoy sacando de otro lugar, sino de la palabra de Dios. Así que tengamos al menos esa lucidez y no la ignorancia para entender. Entonces, está diciendo claramente que esa expiación es por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Vea cómo lo hacían en ese tiempo. Creo yo que eso tenía un costo. Ese becerro o lo que fuera valía. Como pedirle hoy en día, en este tiempo, a alguien: va a tráigame una oveja o un ternero. Se le cae un pulmón a esa persona que dice: no, pues yo de dónde voy a sacar plata para eso, ¿cierto? Pero mire que eso valía en ese tiempo. Quiere decir que en ese tiempo las personas también, Señor, le está diciendo acá el Señor, eran adineradas, eran bendecidas. Y aún así erraban, pecaban. ¿Ve? Que la plata, que el ser poderoso, el tener economías, propiedades, no le evita a nadie pecar. Cualquiera puede pecar, sea rico o sea pobre. Lo que Dios quiere es que salgamos de esa ignorancia.
para no errar. Entonces el Señor aquí está diciendo que será perdonado, y el 19 dice, es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. O sea que todo lo que se haga mal delante de Jehová, la palabra de Dios nos está diciendo acá que nada puede quedar oculto, que todo toca pagarlo. Así el Señor ahorita no te tome en cuenta el pecado, lo que tú estás haciendo mal. No, el Señor ni siquiera se enteró. Yo sigo haciéndolo, Él ni se da cuenta. No, hermano. Él tiene su factura elaborada. Y el día que le pase factura, entonces es cuando tú no puedes avanzar, cuando tú no puedes conseguir, cuando tú estás con necesidades y sin necesidades, cuando estás con tristeza, cuando estás con enfermedad, cuando estás con faltante económico o de compañía o alejado de las amistades, ya no te suena el teléfono como antes, porque has sembrado odio, envidia y todos los pecados que hemos visto, de pronto lo has sembrado que ya la gente se está alejando de ti. No, hermanos, no erremos. No seamos ignorantes ante eso. Busquemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Si algo quiere Dios realmente es que practiquemos la verdad y que no le demos paso más al pecado, hermanos. Entonces ya nos dimos cuenta de que el Señor nos habla a través del Antiguo Testamento sobre este pecado de ignorancia. Ahora vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento, porque bonito es navegar en la palabra de Dios. Y yo le presento un solo versículo, si quisiera le voy a presentar muchos más, porque la palabra de Dios es rica en todos estos temas. Pero bueno, con uno tenemos para darnos cuenta, porque nosotros hemos pedido inteligencia y sabiduría de lo alto para comprender y entender y hacer de acuerdo a la palabra. Obediencia. Entonces, en el Nuevo Testamento lo vamos a ilustrar en la primera carta de Pedro 1:14. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios aquí en esta cita bíblica de el Nuevo Testamento, primera carta de Pedro 1:14, y dice así: como hijos obedientes, mire, ya empieza a dar un tema ahí, obedientes, no os conforméis, o sea, si somos obedientes, no nos vamos a conformar, tenemos que ir más allá, no ignorar. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hermanos, no es que el Señor nos quiera mostrar otra cosa, sino el deseo y anhelo de que quiere ayudarnos, de que quiere decirnos que nosotros no podemos quedarnos ignorantes a la palabra de Dios. Y como así lo hemos hecho muchos de nosotros, tenemos que animar a otros, traerlos. Tenemos hijos, mucha familia que ignora la palabra, y muchos incluso tienen todavía el estigma de que la palabra de Dios, si se lee, bueno, le tienen hasta cosas fatales. Eso pasa. Anteriormente con una Biblia eso era difícil. De hecho, nadie ni la miraba ni la cargaba, porque eso era como algo raro, como algo que le iba a traer mal. Como que si la leía era para bien, pero que si hacía algo malo ahí en contra, que iba a tener un problema. Muchos decían que se volvía loco si leía la palabra de Dios. Pero yo sí le digo una cosa, que no están lejos de esa realidad. ¿Sabe por qué? Porque es que como no saben, porque es que se vuelven locos. Y no es por la lectura de la palabra. Lo que pasa es que muchos se ponen a leer la palabra y no comen, no se alimentan. Empiezan a leer, a comer libro, a comer palabra, a comer con palabra, pero se les olvida el alimento físico. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos: quien lea la palabra, quien enseñe la palabra, quien sirva a Dios por medio de la palabra, tiene que alimentarse muy bien. Es una de las personas que tiene que alimentarse mejor que en otras carreras, porque el desgaste que hay no es tanto lo físico, sino lo mental. Y le habla un experto en la lectura y en el estudio de la palabra.
Y a veces me toca decirle, Micho, acabé de desayunar o almorzar y a la media hora o 45 minutos, una hora de estar en la lectura y en el estudio, me veo con dificultad para seguir. Me toca pedir algo, tomarme un descanso, dar una vuelta, pararme de la silla o algo, pero también alimentarme, porque si no, se cumple lo que dicen algunos, se vuelve loco. Pues lógico, porque sin comer y leyendo algo tan pesado como es este estudio de la palabra, pues entonces vienen los males. Todo esto nos enseña la palabra de Dios. Así que nos dice, primera carta de Pedro 1:14, como hijos obedientes. Él está hablando hijos obedientes, no nos llama amigos ni conocidos, porque el obediente se llama hijo. El que no es obediente no puede llamarse hijo. Por eso les reitero, el que quiera llamarse hijo de Dios tiene que ser obediente a su palabra. No hay otra manera. Entonces aquí lo está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es que nosotros hacíamos, íbamos y veníamos, pero no revisábamos la palabra de Dios. Pero ahora que la conocemos, no podemos quedarnos ahí, sino ir más adelante. Por eso yo los felicito a ustedes cuando se alistan temprano, como les dije en la anterior enseñanza. Listicos, bañaditos, desayunaditos, como sea, pero listos a la hora del culto, hermano. Haciendo de cuenta que estamos haciendo como si el Señor, como si estuviéramos en la presencia del Señor en el templo. Y es mejor hacerlo cuando estamos en esto en una obediencia, porque el Señor mira el corazón y Él sabe si estamos haciéndolo o no y de qué manera para Él. Así que no vamos a quedarnos en la ignorancia, hermanos. Esto es un pecado, una forma de pecar. Y si nosotros seguimos en esta forma de pecar, ¿a dónde vamos a dar, mis hermanos? ¿Cuál es el resultado que vamos a darle al Señor por desconocer su palabra? No se le olvide ese versículo clave. Oseas 4:6 que ya leímos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, o sea, fue ignorante. Y por cuanto desechaste el conocimiento, oigan esto, y como desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Al menos por amor a nuestros hijos, obedezcámosle al Señor y salgamos de la ignorancia. Dios mío y Padre Santo, muchas gracias te doy, Señor, por esta palabra. Sé que nos hace pensar, nos hace detenernos un poquito de la carrera que llevamos. Pero gracias, Dios, porque tú nos alimentas de tal manera que podamos obedecer, así como lo está diciendo la palabra de Dios, como hijos obedientes. Obedientes, así sí podemos llamarnos hijos. Te pido, Señor, que nos ayude, que nos dé cada día más sabiduría, entendimiento, para proseguir a la meta del supremo llamamiento que tú nos has hecho, Señor. Te lo pido y te doy la honra y la gloria. Y te pido bendición para cada uno de mis hermanos, de cada uno de los oyentes a nivel mundial, en donde llegue esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.